Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones. Santo es el Señor, aleluya. Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en los estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Mi nombre es la pastora Lourdes Lugo. Como hemos comenzado en este mes, ¿verdad? Y en el mes de mayo fue que comenzamos a estudiar los salmos. Hoy vamos a seguir con los salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo 4 y 5. Vamos a estudiar los dos hoy. Creo que el tiempo nos va a dar para poder hacer el estudio con los dos salmos. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar a través de las redes sociales hablando acerca de su palabra. Y es bueno, ¿verdad?, que puedan tener un librito, una libreta y lápiz para que vayan apuntando, ¿verdad? Porque es bueno que escudriñemos a través de estos estudios, pues podamos escudriñar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración primeramente. Dios te bendiga, Lorena. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Solo tú la mereces, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que vas a hacer hoy, Señor. Yo te pido, Padre amado, que las personas que puedan estar escuchando este estudio, Señor, puedan tener sus corazones dispuestos, Señor. Tú prepares esos corazones para recibir la palabra, una palabra de amor, de consuelo, de paz, de gozo, de confianza en medio de las dificultades, Señor, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Bendice a todo el que la escuche en este momento y todos los que vayan a estar con nosotros a través de las redes sociales, eventualmente en otro momento, Señor. Te adoramos, Padre. Te amo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Isaías, Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga mucho. Vamos a comenzar, como les dije, vamos a estar en el Salmo 4 y en el Salmo 5. Vamos a estudiar los dos hoy. Creo que nos va a dar tiempo para hacerlo. Ya las semanas anteriores estuvimos estudiando el Salmo 1, 2 y 3. Y hoy nos tocaba el 4, pero vamos a añadir el 5. Amén. Así que vamos a la palabra. Primeramente se lee en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar en el Salmo 4:1, oración vespertina de confianza en Dios. El músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Gloria a Dios, aleluya. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Podemos ver, ¿verdad? Vamos a comenzar diciendo que estos dos, Dios le bendiga, familia Ortega Pérez, Dios los bendiga mucho. Vamos a comenzar diciendo, ¿verdad?, que estos dos salmos pertenecen al primer libro de la clasificación de los salmos y son salmos de oración, son oraciones de David.
Fueron salmos escritos por el rey David. Los dos salmos muestran la oposición y la angustia que vivía David en esos momentos en que él los escribió, pero él permanecía su fe en Dios, su confianza en Dios. En el Salmo 4 es un salmo que se lee durante la tarde o en la noche. El Salmo 5 es un salmo ya para lectura, ¿verdad?, en la mañana, según ¿verdad?, lo podemos ver aquí en la mañana, y es un salmo de confianza, como entregando su día al Señor en la mañana. Podemos ver que el Salmo 4 pues fue David en un momento en que estaba en angustia y estaba siendo perseguido por sus enemigos, y había mucha gente hablando, difamando su vida y su integridad, ¿verdad? Y él hizo este Salmo 4 en la noche, y el Salmo 5 fue en la mañana al levantarse. Estos salmos nos enseñan a confiar en Dios, y nos enseñan algo muy importante también. Nos enseñan que debemos de presentarnos al Señor tanto durante la noche como durante la mañana, y podemos hacer hasta como David, como estudiamos en estos días, que David oraba 3 veces al día. Así que la oración nunca está de más, y podemos orar en todo momento, no 3 veces al día. Podemos estar todo el día orando, ¿verdad? Todo el día estar conectados con el Señor. Aún en nuestro trabajo, a veces estamos haciendo cosas en nuestro trabajo y estamos distraídos, pero estamos distraídos en la presencia de Dios, escuchando al Señor. Yo acostumbro a hacerlo, empecé a hacerlo ayer. Hubo un momento difícil y yo me concentré en eso, y como que pude pasar la situación, y hoy desde que llegué así me mantuve hablando con el Señor, y no presté atención a nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Claro, hice mi trabajo, pero eso me dio confianza y me dio seguridad y me dio estabilidad. Amén. Así que podemos estar conectados al Señor en todo momento. El Salmo 4, su tema principal es la paz y la seguridad que David tenía y la confianza que tenía en Dios. David comenzó el Salmo llamando la atención de Dios. Para nada fue una orden, más bien era como un llamado de atención y de justicia, ¿verdad? Cuando él dijo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Para nada era como él dando una ordenanza, sino que él más bien estaba llamando la atención del Señor, ¿verdad? Como pudimos leer aquí, él le dijo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, que él estaba clamando porque él sabía que Dios lo iba a librar de lo que estaba pasando, porque ya lo había hecho. Y le dijo: ten misericordia de mí. O sea, se humilló, porque muchas personas pueden entender que al él empezar el salmo, como lo empezó, respóndeme cuando te clamo, en ningún momento fue como una orden, fue como un llamado de atención. Aleluya, Dios es bueno. Sabemos, ¿verdad? Como dice el mismo texto 1, ya él lo había librado anteriormente de otras situaciones que él había tenido. Tenía confianza en Dios y sabía que Dios iba a responder a su clamor. Buscar de Dios primero antes de los problemas. Cuando David estaba enfrentando esta situación, él en la mañana lo que hizo fue ¿verdad?, buscar del Señor y hablar al Señor y presentarle la situación que estaba pasando. Nosotros los humanos acostumbramos a tener, ¿verdad?, personas en quien confiar, en quien poder decirles algunas de las cosas que nos está pasando, porque necesitamos ventilarlo, hablarlo, ¿verdad? Pero qué bonito es que cuando nosotros sabemos que tenemos alguna circunstancia o alguna situación, ir primero ante los pies del Señor, ¿verdad? Y hablarlo con el Señor, porque Él es el único que va a tener la respuesta a tu problema. Cuando lo ventilamos a otras personas, puede ser que nos oigan, pero muy pocas veces, ¿verdad?, pueden ayudarnos por X o Y razón, pero el Señor siempre va a tener la respuesta y la ayuda correcta. Así que es bonito en la mañana nosotros presentarnos al Señor. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y en Filipenses nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esa es
nuestra enseñanza, ¿verdad? A quien tenemos que clamar y ir es al Señor y confiar en Él. Cuando David en este salmo del versículo de 2 al 5, cuando él le dice temblad y no pequéis. Fíjense en que David en ese momento, parece que se me fue la Biblia, aquí está. David en ese momento estaba hablando con estos hombres que lo estaban persiguiendo. Estaba hablando con estos hombres que estaban difamando acerca de él. Y les estaba diciendo que no digan mentiras de él y que no fueran vanidosos, que no había vanidad en ellos. Así que él les estaba diciendo que temblaran y no pequéis, o sea, que mantuvieran. Él les estaba como, en vez de pelear con ellos, los estaba exhortando a que volvieran a confiar en el Señor. Les dijo, meditad en vuestros corazones. Dice, meditad en vuestros corazones, este es en el 4. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis, es lo primero que le dice. Así que él estaba confiando en el Señor y estaba hablándole a estas personas, en vez de pelear con ellos, les estaba presentando, ¿verdad?, la forma en que ellos podían acercarse más al Señor. David estaba enfrentándose con hombres vanidosos y hombres mentirosos, y se habían rebelado contra Dios. Estos hombres se habían rebelado contra Dios. Él les decía que se arrepintieran. Dios está usando a David para que estos hombres se apartaran del pecado y volvieran a Dios. Estaban yendo en contra de David y estaban hablando mentiras acerca de él. Siempre digo, ¿verdad?, que antes de dormir, yo siempre le digo al Señor, Señor, perdona si en alguna forma hoy he pecado contra ti, si te he fallado. Y yo creo que es lo que debemos de hacer todos antes de acostarnos, examinar nuestros corazones. Y eso era lo que David les estaba pidiendo, les estaba diciendo a ellos. O sea, le estaba diciendo en oración al Señor que ellos pudieran arrepentirse y pudieran escudriñar sus corazones. En el Salmo 4, del 6 al 7, David encontraba gozo y paz en la presencia de Dios. Eso vale más que el oro, ¿verdad? Encontrar esa paz en la presencia de Dios y tener ese gozo. Y David estaba, ¿verdad?, dentro de su oración, él estaba diciéndole, vamos a ir al Salmo 4, del 6 al 7, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre vosotros, oh Jehová, tu luz y tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que ellos cuando abundan su grano y su mosto. O sea, el gozo que tenía David era mucho mayor que cualquier cosa material que pudieran tener los demás. Y David pues encontraba el gozo en la presencia del Señor. Cuando leemos Juan 14, 27, la palabra nos dice la paz, o sea, Dios nos da la paz. Vamos a buscarlo. Dios nos da la paz que... ok, vamos aquí. Estamos en Juan 14, 27. La paz os dejo, le está diciendo el Señor, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. Ese es Juan 14, 27. Así que ahí en la presencia del Señor era que David podía encontrar su paz y podía encontrar su confianza. Cuando volvemos de nuevo al Salmo 4, podemos ver que en el versículo 8, terminando el Salmo, David termina el Salmo diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que ustedes saben que ese es mi texto favorito, que lo digo siempre que terminamos los estudios, porque Dios da esa paz y esa seguridad, como en el Salmo 3, que vimos que David pudo dormir en medio ¿verdad?, de que lo estaban acechando sus enemigos.
y que su hijo lo estaba buscando porque quería quitarle el reino, ¿verdad? Pudimos ver que aún bajo esa circunstancia David pudo dormir. Es que la confianza que él tenía en Dios le producía ese descanso, le producía él sabía que al acostarse él iba a dormir tranquilo, porque él se iba a levantar nuevamente y él estaba confiado en que él iba a abrir sus ojos al otro día. Podemos ver en este Salmo 4 esa confianza, ¿verdad? Antes de acostarnos, de entregar todas nuestras situaciones al Señor y que nosotros podamos descansar en paz, entregando todas las preocupaciones. Para que podamos descansar, tenemos que confiar en que Dios está en todos los asuntos. Sabemos que nada podemos resolver nosotros, ¿verdad? Nosotros damos hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que podamos hacer, pero todo lo que nosotros no podemos hacer, si es voluntad de Dios que se haga, pues Dios es quien se va a encargar de la situación. Así que darle en la noche toda nuestra situación y todas nuestras preocupaciones al Señor nos produce descanso. Y podemos ver aquí, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo este salmo que David le decía que se arrepintieran, yo creo que en el próximo salmo, que se arrepintiera, estamos viendo el corazón de David, porque David era conforme al corazón de Dios, y era porque él se despojaba de toda su maldad entregándole al Señor, ¿verdad? Él podría tener enemigos, pero no guardaba en su corazón esa maldad ni ese rencor por los demás. En el Salmo 5, que también es una oración, pero es una oración de dirección y protección de Dios, perfecta para por las mañanas cuando nos levantamos. Amén, y Él la hizo en la mañana. ¿Por qué? Porque en el Salmo 5, del 1 al 3, específicamente en el 1, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La oración debe ser nuestra prioridad en las mañanas. Presentarnos a Dios, esto puede cambiar nuestra actitud y nuestra dirección durante el día. El presentar todo nuestro corazón, toda nuestra vida, entregársela al Señor, pidiendo dirección, ¿verdad? Y guía durante ese día, puede cambiar todo lo que pase durante el día. Amén. Así que nuestras actitudes cambian, ¿saben? Nosotros sabemos que cuando estamos ante la presencia de Dios, déjame cambiar al capítulo 5. Creo que no lo leí, lo tengo que leer. Vamos a leer el capítulo 5. El capítulo 5, plegaria pidiendo protección. Así estoy ahí. Ok. 4, el 5. Ahora sí. Vamos a leer el Salmo 5. Plegaria pidiendo protección. Al músico principal sobre Neoílob, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Perdonen. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguíneo y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos.
por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijaron los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás a su favor. Qué bonito, ¿verdad? Como un escudo a nuestro alrededor. Wow, aquí David, ¿verdad?, está hablando acerca de aquellos que estaban hablando cosas que no eran ciertas de él. Amén. Y en ese momento, ¿verdad?, David clamaba a Dios, que no se complace, Dios no se complace de la maldad. Todos sabemos que el pecado nos separa de Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede estar ni puede habitar en un corazón perverso. Dios es santo y el corazón del hombre debe de estar limpio de maldad. No podemos maquinar contra otros ni tener malos pensamientos. Presentémonos a quien nos hace mal ante Dios. Presentemos a esas personas ante Dios. La palabra de Dios dice que oremos por nuestros enemigos. Es algo difícil, ¿verdad? Pero no imposible para quienes decimos ser hijos de Dios, creyentes de la palabra. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Él, en vez de maldecirlo, los bendijo, ¿verdad? Sabiendo que Dios aborrecía, porque lo vemos ahí en el Salmo, ¿verdad? Como él dice que él aborrece el insensato, estará delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él está diciendo en su salmo, él está hablando con el Señor y le dice: destruirá a los que hablan mentira, el hombre sanguíneo y engañador de abominará Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia, porque sabiendo que aunque él había pecado anteriormente, Dios lo había bendecido, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, no por nada, ningún atributo que él haya tenido, sino es por la misericordia de Dios. Pero él estaba reconociendo aquí en este salmo, él estaba reconociendo que solamente por la misericordia de Dios es que él había podido alcanzar, ¿verdad?, esa gracia. Pero estas personas pues no se arrepentían y no querían, estaban persiguiendo, estaban hablando mentiras. Él estaba hablando acerca de esas personas que podemos pensar, ¿verdad?, que era el mismo pueblo que se había rebelado contra él, acerca de los que él estaba hablando con el Señor. No podemos vivir en pecado y tener comunión con Dios, todos lo sabemos, ¿verdad? Así que hay una separación entre el hombre bueno y el hombre malo, y David estaba para el lado de los buenos y sus enemigos estaban para el lado de los malos. Me gustaría leer Isaías 59. Vamos a buscar Isaías 59:2. Y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho oculto de vosotros su rostro para no oírlo. Así que lamentablemente, ¿verdad?, el hombre malo, el que tiene maldad en su corazón y maquina en su corazón, es difícil, ¿verdad?, que el Señor pueda oírlo, a menos que no se arrepienta, a menos que no pida perdón al Señor, ¿verdad?, por sus pecados, porque sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por la humanidad para salvación de todos. Pero es una decisión, y esa decisión comienza con un arrepentimiento verdadero. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, de toda la maldad de nuestro corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, confiando en que Él es Dios, y sabemos, ¿verdad?, esa dependencia, que dependemos de Él para poder vivir una vida consagrados a Él, ¿verdad?, porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Pues ahí recibimos el perdón de Dios, ¿verdad? Y como nosotros lo recibimos, que estábamos embarrados de pecado, ¿verdad?, así lo puede recibir cualquiera que se arrepiente y pone su mirada en Jesucristo. David no entró a la presencia de Dios por sus méritos, sino por la misericordia de Dios. La gracia de Dios es nuestra entrada a su presencia. Efesios 2, vamos a leer Efesios 2.
en el Nuevo Testamento, Efesios 2, 8 y 9. La palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios, no por las obras que hagamos, no por las cosas que hagamos, por los demás, ni nada de eso, para que nadie se gloríe. Servir a los demás es parte de lo que representa ser llamado hijo de Dios y parte de ser representantes del reino de Dios, pero eso no nos lleva a la salvación, solamente Jesucristo. Por eso es que, ¿verdad?, hay personas que dicen que el infierno está lleno de gente buena, porque muchas personas creen que el ser bueno es lo que les ayuda a llegar al cielo, y realmente la misma palabra dice que solamente por fe veremos al Señor. Amén. Seremos salvos por fe. La gracia de Dios es lo que nos lleva, ¿verdad?, ante la presencia de Él, a estar en su presencia. En el verso 8, Él dice, guíame Jehová en tu justicia. Así que podemos ver a ese David que todos hablamos tanto, ese David humilde, un guerrero fuerte, valiente, un hombre que pudo haber cometido pecado, un hombre que enfrentaba las consecuencias de su pecado, más con su familia, que es tan fuerte y tan dolorosa. Pero también siempre vemos a un David humilde, un David que sabía que su protección venía de parte de Dios. Él reconocía la dependencia que él tenía de Dios y lo llevaría a un camino recto, ¿verdad? Él le decía, guíame, porque él sabía que al escuchar al Señor, lo que el Señor, la directriz que el Señor le diera, eran para llevarlos a un camino recto. Podemos ver en ese mismo Salmo, en el 11 y 12, que Dios protege al justo, da favor a los que ama y da alegría a quienes confían en Él. La verdadera seguridad está en vivir bajo la voluntad de Dios, y eso era lo que David aprendió, ¿verdad? Todos aprendemos a fuerza de cantazo, y David lo aprendió. David aprendió que su dependencia de Dios lo ayudaría a vivir en seguridad y lo ayudaría a poder ser agradable a Dios y poder vivir bajo la voluntad de Dios. Así que vemos en estos dos salmos que en la noche, ¿verdad?, se presentó ante el Señor entregando todas sus situaciones y hasta sus enemigos, y en la mañana también oró, reconoció la grandeza de Dios, reconoció que por su misericordia, ¿verdad?, él estaba firme y estaba bien, estaba en paz, estaba en gozo. Pero también reconoció que aquellos que no se arrepentían y aquellos que hablaban maldad y aquellos que eran malos, pues no podían tener el favor de Dios o la gracia de Dios. Así que nosotros vamos a ver me gustaría presentar, espérate que se me fue aquí, denme un segundito para buscar, que tenía aquí escrito una comparación entre un salmo y el otro, y se me fue. Déjenme buscarlo aquí. Ok, aquí lo tengo. La comparación entre el Salmo 4 y el Salmo 5, vemos en el Salmo 4 que es una oración nocturna, en el Salmo 5 es una oración matutina, de por la mañana. En el Salmo 4 vemos paz, ¿verdad? Pudimos ver la paz de Dios para que pudiera dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Y en el Salmo 5 vemos la dirección que él pide al Señor para comenzar su día, confiando, sabía que él estaría mejor y sería guiado por un camino recto en la voluntad de Dios. Confianza en medio de la angustia en el Salmo 4, y en el Salmo 5 la dependencia de Dios para su vida. En el Salmo 4 descanso en Dios, y en el Salmo 5 la guianza y la protección de Dios. Sabemos, ¿verdad? Pudimos aprender en estos salmos que Dios escucha la oración. David
habla con confianza porque sabe que Dios le oye y que conoce su corazón. Siempre lo digo, no podemos ir al Señor como fingiendo o listería ni nada de eso, porque es que el Señor conoce. Nosotros tenemos que ir directo a lo que hicimos bien, a lo que hicimos mal, reconocer nuestras debilidades y nuestras virtudes, presentarnos al Señor tal y como somos. La paz verdadera viene de Dios. Ni las riquezas ni las circunstancias nos puede quitar esa paz que la palabra dice que nos la da, como el mundo no la puede dar. El creyente debe vivir en santidad. Dios es santo y llama a su pueblo a apartarse del mal. Fíjense aquí, Dios es santo, pero Él nos llama a nosotros a apartarnos del mal. Así que nosotros somos santos porque Dios es santo. Pero depende de nosotros, ¿verdad? Que nos apartemos del mal. Debemos depender de Dios cada día. Por la noche para descansar y en la mañana para que Él esté, ¿verdad?, en nuestro caminar diario. Los Salmos 4 y 5 enseñan una vida de comunión continua con Dios. David termina el día descansando en el Señor y comienza el día en la búsqueda en su oración, ¿verdad? Cuando comenzamos el día orando, ya ahí comenzamos buscando del Señor. El creyente también debe de vivir así, descansar en la fidelidad de Dios, caminar bajo la dirección de Dios y confiar en su protección diaria. Sabemos que todos los que aman a Dios, todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su misericordia fueron llamados. Así que nosotros como hijos de Dios caminamos y entregamos al Señor en la mañana toda nuestra diario y en la noche entregamos. Y es bonito, ¿verdad?, cuando uno va en la noche en oración, como hizo David, presentarle todas las situaciones que hemos pasado durante el día para que Dios nos pueda dar ese descanso. Así que podemos ver en los salmos tan bonitos, ¿verdad?, desde que comenzamos en el Salmo 1, cómo la enseñanza de estos salmos nos pueden ayudar a que nosotros podamos corregir si en alguna forma estamos haciendo algo, ¿verdad?, que no es agradable a Dios, cómo la palabra nos puede corregir y nos puede guiar a hacer las cosas como debemos de hacerlas. Muchas veces nos levantamos y seguimos caminando y no oramos. Entonces durante el día pasa cualquier situación y decimos, ay Dios mío, ahí nos acordamos. Pero es en la mañana, en cuantito abrimos los ojitos, nos entregamos al Señor. Amén. Cuando usted está en grupos de oración y todas esas cosas, usted ora y intercede por los demás, pero no olvide su oración íntima con Dios, la suya, ese acercamiento, esa presencia de Dios, usted y Él. Amén. Igual en las noches, esa presencia de Dios, usted y Él, nadie más que ustedes. Así que les invito a que, ¿verdad?, podamos seguir en este estilo de vida de poder orar cada vez que sea necesario, porque es que la oración es la que nos acerca más al Señor. Recordemos que lo primero que se perdió cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, que fueron engañados por el enemigo, fue esa comunión con Dios. Pero a través de Jesucristo, que se rasgó el velo, nosotros podemos volver a tener esa comunión con nuestro Señor sin ningún intercesor que no sea el Hijo. Porque oramos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. La palabra dice que no hay mediador entre Dios ni el hombre, solamente Jesucristo. Así que nos enseña muchísimo los salmos y vamos a seguir estudiando los salmos, recordando que el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, puede visitarnos y si se siente cómodo y le agrada, allí le vamos a recibir con mucho amor. Tenemos la más sana doctrina, no somos muchos, pero somos los indicados, ¿verdad? Y sabemos que el Señor habría de traer, ¿verdad?, todos los que han de ser salvos. Así que le invitamos a que pueda visitarnos, amén, pueda visitarnos y si le gusta, pues se queda
y seguimos llevando el Evangelio del Señor, que tan necesario es en este tiempo, ¿verdad? Donde están pasando tantas situaciones y donde podemos ver que aún dentro de, ¿verdad?, de nuestro diario vivir y de nuestro núcleo familiar podemos ver las situaciones que pasan, y nosotros tenemos que estar preparados, y solamente nos podemos preparar con la palabra, y solamente nos podemos preparar en oración, y solamente nos podemos preparar juntos, unánimes, en una congregación, ¿verdad? Que muchos dicen, no tengo por qué congregarme, y la palabra lo dice, no hagas como muchos que no se congregan. Así que es necesario que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque un carbón encendido se aferra a muchos carbones que no están encendidos, y todos se prenden y se prende el fuego del Señor. Amén. Y en este fin de semana vamos a estar celebrando el día del Pentecostés, así que le pedimos al Señor, ¿verdad?, que sea poderoso en estos días la manifestación del Espíritu Santo, y que todos, no solamente ese día en la iglesia, sino durante todos los días, podamos pedirle ese don al Señor del Espíritu Santo en lenguas, pero sobre todo que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones. Amén. Y para que Él viva en nuestros corazones tienen que estar limpios. Amén. Así que le pedimos que si usted desea visitarnos, pues nos visite. Hasta aquí la clase. Dios les bendiga. Recuerden que el martes nos reunimos en culto de oración. Martes ya nos reunimos, hoy es jueves. El domingo nos reunimos a las 10 de la mañana, estudios bíblicos, escuela bíblica y el culto. Y luego nos volvemos a reunir el martes a las 7:30, culto de oración. No deje de ir, se están dando muy buenos los cultos de oración. La palabra que se está trayendo, una palabra de restauración, una palabra para enseñarnos a seguir hacia adelante. No creamos que porque conocimos al Señor y vamos a la iglesia lo sabemos todo. Siempre la palabra de Dios va a refrescar y nos va a ayudar y nos va a enseñar. Así que no deje de ir los martes. Los jueves nos volvemos a ver aquí. El jueves que viene vamos a estar en el Salmo 6, y el domingo volvemos otra vez al culto mayor. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios les bendiga.